Y bueno, a mí me han pedido que aporte desde nuestro lugar geográfico muy específico y también muy conocido en Latinoamérica, precisamente como dice nuestro hermano, por este programa humorístico número uno de la televisión mexicana, ¿no? Entonces, pero pues gracias a Dios tenemos también este otro asunto del movimiento reformacional, ¿no? Y en México existe la Iglesia Presbiteriana desde 1873. Es desde esa época que existe la Iglesia Presbiteriana. Sin embargo, no es la Iglesia Presbiteriana, no llega con una identidad caiperiana, no llega con una identidad completamente calvinista, si quisiéramos verlo así, sino que llega con una identidad un tanto diluida ya. Todavía tienen ese espíritu de establecer escuelas, de establecer hospitales, de establecer instituciones que puedan coadyuvar a la proliferación del cristianismo. Pero sucede en un periodo muy duro de nuestra historia, que fue el porfiriato, y que posteriormente viene la Revolución Mexicana a hacer que las iglesias presbiterianas sean las primeras que empiece a decrecer su influencia, de hecho. Entonces, eso ocurre allá en 1910, cuando empieza a decrecer la influencia de la iglesia presbiteriana, que en su momento era una de las denominaciones más pujantes, y aún lo es en cuestión de número, pero llega el momento en el que empieza a perder influencia. La primera mención de Kuyper que existe en México es por la obra del doctor Berkhoff, Teología Sistemática. Esta obra fue traducida por el pastor y doctor Felipe Delgado Cortés en 1969. Cabe hacer mención que el pastor Cortés o el pastor Felipe fue uno de los iniciadores de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México en 1947 y funda en 1948 el Seminario Juan Calvino en la Ciudad de México. Kuyper comenzó a ejercer su influencia vía Berkhoff, que a la sazón se convirtió en el libro de texto para todas las clases de teología sistemática en los seminarios presbiterianos mexicanos. El seminario Juan Calvino y con él la IPIM tenía una relación muy estrecha con la Christian Reformed Church en Estados Unidos. Uno de sus rectores fue precisamente el doctor Gerald Niehaus, un caiperiano de Estados Unidos perteneciente a esta denominación. Sin embargo, obras de Kuyper no aparecen aún traducidas al español. Hasta ese momento no encontrábamos alguna obra traducida del doctor Kuyper. En la década de los 70 llega al seminario Calvino el misionero John Paul Roberts Hayne, egresado del Calvin College, quien comienza a promover fuertemente la visión que conocemos como reformacional, alimentada por las ideas de Kuyper sobre soberanía de esferas y el lugar e influencia de la cosmovisión en el pensamiento científico. El doctor Roberts publicó en 1974 su pequeño libro, artículo, pero muy profundo, llamado Crisis en las Américas, donde establece lo siguiente de manera muy sucinta. Como cristianos debemos desenvolvernos dentro del orden de Dios para la creación. El revolucionario cree que puede crear su propio orden social. Dentro del concepto del teatro cosmonómico, y define creación estructurada bajo ley, es decir, nomos, el hombre es visto como un ser responsable, responsabilidad que asume al relacionar su área propia a la vida humana vivida como totalidad, es decir, bajo un orden sustentador de toda la realidad. Lo que necesitamos, ante todo, es un programa nuevo de visión total, y esto implica un puñado, entiendo que es una serie, de principios sociales y políticos distintivamente cristianos. La sociedad del siglo XX se halla integrada de un modo total en 1000 maneras diferentes. Y antes que nada debemos alcanzar una visión más completa del plan de la creación, un Weltanschauung integrador. Solo entonces empezaremos a encontrar salida a los problemas locales
de orden relativo. Esta cita, en este pequeño párrafo, se pueden ver resumidos, grosso modo, las ideas de Kuyper en México y Latinoamérica. La ley de Dios que estructura el cosmos, la comprensión todo abarcante que debemos tener los cristianos y la necesidad de principios sociales y políticos cristianos. De hecho, el doctor Roberts utiliza el término Weltanschauung utilizado por Kuyper en su conferencia sobre el calvinismo, es decir, cosmovisión. El doctor Roberts actualmente está coordinando el programa doctoral de Edinburgh Theological Seminary en la frontera entre México y Estados Unidos. Su enseñanza sigue dando frutos hasta el día de hoy. La primera conferencia sobre el calvinismo como cosmovisión, fue traducido también en esas épocas. Sin embargo, su influencia era casi exclusivamente eclesiástica debido a la circunscripción a la vida académica del seminario Juan Calvino. Es decir, se utilizaba más como texto académico y no fue publicado en forma masiva. No fue hasta el año 2018 que Editorial Clear realizó la publicación completa del material con sus 5 conferencias. El pensamiento kuyperiano está representado en México principalmente por su vertiente reformacional, que en la Ciudad de México estableció su baluarte en el Seminario Juan Calvino ya mencionado, hoy llamado Universidad Juan Calvino, en una afirmación casi profética sobre el futuro de esta institución. Hacia 1990, el Juan Calvino fue el principal proponente, traductor y difusor de obras reformacionales, tales como La realidad de las estructuras sociales, de James Oltais, Antropología filosófica, de Calvin Sirvel, El conflicto de los siglos, del Dr. Albert Wolters, Dengerin con La misión de la Universidad Cristiana. En el área política tradujeron el pequeño folleto El Estado en la Historia de Occidente, de Hebden Taylor, y la primera conferencia del doctor Evan Runner, Religión Escritural y Tarea Política. Era un pequeño folleto muy sencillo. De hecho, en el seminario, ahí estudié mi licenciatura en teología, el seminario Juan Calvino todavía tienen el primer tomo que fue publicado. Actualmente la Universidad Juan Calvino está siendo dirigida por el maestro Misael Custodio como su rector, quien también realiza una obra profunda en la difusión y traducción del pensamiento reformacional. Tiene esta universidad programa de licenciatura en teología y la maestría en filosofía cristiana, al igual que el doctorado, pensada para los profesionistas que quieren incursionar desde una perspectiva filosófica cristiana. También el doctor Adolfo García de la Sierra, asistiendo a las conferencias que se dictaban en el Juan Calvino, conoció el pensamiento reformacional y, como él ha dicho, todo adquirió sentido. Su fe y su vida académica empezaron a ir de la mano. Él ha sido un traductor prolífico. Por ejemplo, el libro Incredulidad y Revolución, de Groen van Prinsterer, y hace poco la nueva crítica al pensamiento teórico de Hermann Dooyeweerd, que entiendo que ustedes hicieron una presentación en Latinoamérica del libro. También tradujo Política y Academia Escriturales del doctor Evan Runner y Las raíces de la cultura occidental de Hermann Dooyeweerd, publicados por CLIE. Según entiendo, está trabajando junto con el doctor Roy Clauser, otro reformacional norteamericano, incursionando en la política. Por cierto, este hermano es muy metido en estos asuntos, en una traducción del libro Mito de la Neutralidad Religiosa. Es muy bueno este libro. La difusión del pensamiento kuyperiano no ha sido solamente eclesiástico o personal. También ha producido diversas comunidades en las diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, el Colegio Renuevo, fundado en 1991 en el estado de Tamaulipas, acá en nuestro país, busca educar a los niños y adolescentes en una visión cristiana de la vida. La Asociación para el Avance de la Educación Reformada en México se dedica a la difusión del pensamiento reformacional a través de la impartición de conferencias y traducción de material educativo desde una óptica cristiana. Tienen la intención de que se establezcan escuelas cristianas.
Y la Fundación para la Investigación y Docencia del Desarrollo de la Creación es una fundación creada para propiciar una comunidad que fortalezca a la Universidad Juan Calvino a través de la creación de otras facultades, además de la de teología. Cabe hacer mención que están trabajando en levantar la Facultad de Música y la Facultad de Pedagogía en esta universidad. Bueno, por cierto, de aquí sobresalen dos cosas. A los mexicanos nos gusta poner nombres muy largos a nuestras asociaciones, ¿no? De hecho, las siglas son AAERM, así la pueden encontrar en Facebook, y FIPEC, ¿no? Que son estas dos asociaciones que se dedican mucho a la traducción e impartición de conferencias. La Red de Ministerios para la Familia está haciendo esfuerzos por promover el pensamiento reformacional a través de conferencias y talleres en el Senado de la República y también a través de la formación académica de jóvenes con la licenciatura en Teología Reformacional. Recientemente surgió la APC, Acción Política Cristiana, que busca conformarse en un partido político cristiano, diferenciándose ideológicamente de los partidos políticos en nuestro país al sostener la filosofía de la idea cosmonómica como un marco interpretativo para la política y un marco de acción, no solamente teórico, ¿no? Y algo muy importante que sucede en este caso, en el contexto mexicano, es este volcamiento, si queremos verlo así, en nuestro país hacia la izquierda, totalmente. Los que se consideraban un partido de derecha en nuestro país, como lo era el PAN, Partido Acción Nacional, supuestamente un partido inclinado hacia la socialdemocracia de los católicos, de repente en las elecciones pasadas se volteó un giro total de alianza con la izquierda política abierta. Entonces ahí fue donde hubo un despertar para el movimiento reformacional en México y decir, estábamos tranquilos quizá con la existencia de ese partido católico, pero cuando vimos que todos se habían volteado y que ya habían abandonado principios que por lo menos podían llegar a ser en cierta forma cristianos, se empezó a ver la necesidad imperante de actuar de manera más activa, de actuar de manera más agresiva, si queremos decirlo así, pero con la intención total de establecer instituciones mucho más fuertes. Entonces, la acción política cristiana, eso es lo que está intentando, procurar que haya este tipo de esfuerzos sociales, esfuerzos culturales encaminados hacia la política. De hecho, por ahí escribí en un blog precisamente acerca de este tema, de cómo México de repente fue de izquierda. Era algo que se veía venir desde hace tiempo. Sin embargo, en el momento en el que viene a suceder este cambio político, en el que sube Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, hay un despertar, porque fue extraño también que mucho del cristianismo se llegó a enamorar de este tipo de política. Ahora, personalmente me dedico a analizar la historia de las ideas desde la perspectiva cristiana, como lo dijo nuestro hermano Jonathan, desde la perspectiva del doctor Vollenhofen, quien presenta un mapa histórico del pensamiento. Y personalmente veo dos peligros presentes en México para el pensamiento reformacional y que estamos tratando de superar esos peligros. El primero es ligar el pensamiento reformacional con doctrina o actividad eclesiástica. Y esto puede suceder y ya está sucediendo en nuestro país porque en unas denominaciones llegaron algunos norteamericanos y empezaron a advertir contra el pensamiento reformacional diciendo, ellos enseñan la gracia común y decían que la gracia común habla de arminianismo y pues somos calvinistas y no podemos aceptar el arminianismo. Y un alegato que nosotros hacemos es que la gracia común es una cosa completamente diferente a lo que consideraban los arminianos en su momento. El pensamiento caiperiano tiene otra idea muy diferente acerca de este tema y es muy profunda. Entonces, lo primero que tenemos que evitar, que estamos tratando de evitar, es que se quede únicamente como una doctrina eclesiástica, porque en su momento
Ese fue el asunto. Fue un emparentamiento, casi un matrimonio ahí entre iglesia y pensamiento reformacional, pero ahorita queremos empezar a ir a las diferentes esferas. Y por último, una cosa muy peligrosa, que es un fenómeno muy mexicano, no sé qué tanto esté en Latinoamérica, pero el caudillismo. Para nosotros son muy importantes los caudillos. En nuestra historia nacional siempre endiosamos a algún personaje muy específico. En la Revolución Mexicana se levantó Francisco I. Madero, que es el prócer de la revolución en nuestro país, pero el problema fue que en el momento en que él se levanta, se empezaron a levantar otros más, pero ahora contra él. Entonces, en nuestro país estamos muy acostumbrados a seguir personalidades, a seguir a ese tipo de personas que nos iluminan, nos embellecen el ojo, ¿no? Nos llenan el ojo, así decimos por acá. Entonces, tratamos en el pensamiento reformacional de hacerlo más en comunidad, tratar de que sea más comunitario la cuestión, más que un caudillismo que no nos va a ayudar mucho, porque en el momento en que empezamos a hablar de caudillos, estamos perdiendo de vista el punto del reino de Dios. El único que es soberano es Cristo Jesús. El único que es rey y que debe dirigirnos es Cristo. No hay hombres, no hay uno que vaya ahí abriendo camino como siendo el más importante. Pero bueno, entonces esos son los retos de nuestro país que esperamos poderlos superar pronto y poder luchar, como decía nuestro hermano Igor, siempre con prudencia, porque estamos conscientes de esta caída del poder corrosivo del pecado, que siempre va a tener efectos nocivos en nuestra actividad, siempre la va a afectar. Pero estamos muy emocionados porque vemos todo este avance y vemos también todo lo que ustedes están haciendo y esperamos que el Señor siga bendiciendo esta obra, la obra de nuestras manos. Muchas gracias.